Muchas gracias, un gusto estar esta mañana con ustedes y compartiendo una serie de reflexiones sobre un documento maravilloso con personas tan brillantes también. A la mayoría los conozco personalmente y somos grandes amigos, así que un gusto estar esta mañana con todos ustedes. Eh, Me parece que es importante ubicar este documento en algo que se ha venido trabajando ya incluso en los diálogos de la esperanza con mucha intensidad, y es el tema de la gran crisis antropológica en la que nos encontramos. Todas las demás, el cambio de época, la crisis educativa, las crisis culturales, todo esto en realidad derivan de algo anterior, que es la imagen que tenemos los seres humanos sobre nosotros mismos. Estamos delante de una pregunta antropológica, y esta pregunta es fundamental en este documento. Ha habido, de hecho, una intensa reflexión antropológica también en ámbitos de la iglesia en los últimos años. Ya se hacía referencia en una de las intervenciones de afuera a este documento también muy bueno de la Comisión Teológica Internacional, la Quo Vadis Humanitas, y quería mencionar precisamente la convergencia entre estos dos documentos. Me preocupa un poco la intensidad de documentos que sacamos como iglesia, porque esta multiplicación de palabras a veces pueden también desarmar, pero no en el sentido positivo, sino en el sentido negativo, desarmar de significado las palabras, porque hablamos tanto que los contenidos y los significados se pueden olvidar. Simplemente el golpe que recibimos todos después de la Magnífica Humanitas fue que teníamos que comentarla media hora después de que había salido y ya presentarnos como expertos del documento. Y esto es parte de las inercias y de los ritmos en general que se tiene en los dictados de nuestro tiempo. Pienso en cuántos de los grandes filósofos de estos momentos nos están diciendo: detengámonos un momento, reflexionemos, hagamos silencio, escuchemos y recibamos estas palabras como algo que vale la pena también como don acoger, reflexionar para tomar también una postura nosotros delante de estos documentos. Y a propósito de esto, desde el inicio del documento y en el final se retoma, podemos rescatar, creo yo, dos perspectivas fundamentales del documento. En primer lugar, una perspectiva sapiencial. La palabra sabiduría es clave. No se trata solo de inteligencia ni de las mal llamadas inteligencias artificiales, sino de lo que constituye la capacidad humana de posicionarse sabiamente delante de la existencia, de cara a los demás, desde la profundidad del propio yo y abriéndose a la trascendencia, al encuentro con Dios. Se trata en realidad de una disposición de sabiduría. Valdría la pena rastrear, lo he realizado en algún artículo y me parece importante comentarlo aquí, la insistencia de los pontífices del Posconcilio Vaticano II sobre la palabra sabiduría. Es un tema que tenemos que retomar, y me quedaría con la expresión que el Papa Benedicto utilizó a propósito de la sabiduría, como la capacidad de dirigir la mirada a lo esencial. Y la inteligencia artificial no puede hacer esto, ni ninguna de las inteligencias artificiales puede hacerlo. Captar desde la vivencia particular la profundidad de la misma existencia y entonces generar los verdaderos vínculos con los demás. Y la segunda palabra que también aparece desde el principio y es una constante en la manera de abordar el tema sería el realismo. No estamos, ya se mencionaba en algún momento, no estamos delante de ideas que se imponen a la vivencia concreta. Eduardo mencionaba la superación de un cierto dominio epistemológico en el orden de lo deductivo. Se trata más bien de partir de la experiencia de los seres humanos concretos que existimos, que vivimos, que tenemos angustias. El realismo es una perspectiva que tiene este documento y creo vale la pena, desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, señalarlo. Otra cuestión que me parece importante y tiene que ver con algo que cerraba Eduardo en algún momento, captar al ser humano en su complejidad relacional, que esta es una de las características del desarrollo de la doctrina social de la Iglesia. El ser humano vive una serie de relaciones. Y entonces captar que nosotros en estas relaciones somos seres complejos y el pensamiento complejo se vuelve necesario también delante de estos desafíos novedosos.
Dado que el tema en el corazón es lo antropológico, de la síntesis final que el Papa realiza de manera extraordinaria, quisiera captar también estas tres palabras que él menciona. Se trata de alcanzar al ser humano en su corazón, en su conciencia y desde su rostro. Me parece que son tres palabras que sintetizan muy bien una antropología que entiende al ser humano, ubicado en la historia, en los desafíos de su tiempo, pero lanzado también con una actitud optimista, con una actitud evangélica, con una actitud alegre e incluso festiva hacia un futuro en el que las tecnologías se pueden utilizar, pero se tienen que discriminar también desde el punto de vista ético. Ahora, ya se ha mencionado bastante, incluso para la doctrina social de la Iglesia fue siempre un desafío mostrar que es un posicionamiento creyente. Ya se mencionó algo de esto. No es simplemente una teoría social más, ni una serie de principios morales que hay que aplicar. La doctrina social de la Iglesia es una realidad viva en la cual desde la fe se posiciona el ser humano ante las circunstancias sociales que se van viviendo. Y aquí aparece, yo soy teólogo, el desafío de la teología. La teología, ¿qué tiene que hacer o qué tiene que decir? Y muchas veces pareciera llegar al final como una especie de barniz amable que podemos escuchar, pero no como también como un posicionamiento existencial radical con una razonabilidad propia que tiene que presentarse en la esfera pública con valentía, pero también con su propio estatuto científico, no de ciencias empíricas, ciertamente, pero tiene la fe una palabra que dar y una palabra desde el conocimiento de Dios, no solo como una sabiduría más que se acumula a la suma de opiniones en general, sino sobre una respuesta que seres humanos inteligentes y creyentes van dando ante los grandes problemas. Pero el Papa no da un barniz teológico superficial. En realidad, quien lee teológicamente todo el documento va rastreando una serie de argumentos teológicos muy fuertes. Yo quisiera aquí pues mencionar los tres que aparecen al final que son de destacarse. Delante de la pregunta sobre el ser humano, una respuesta desde Cristo, desde la cristología. Una respuesta, y aquí nos sorprende, ya se hablaba hace un momento de la parte eclesiológica, en referencia a la Eucaristía. Y alguien va a decir, ¿y qué tiene que ver la Eucaristía con la inteligencia artificial? ¿Qué vamos a hacer? ¿Una consagración virtual? No, no, no. Es que la estructura lógica del cristianismo se sintetiza en el acto eucarístico y por lo tanto, decía Memo hace ratito, no la lógica del amor, pero sí el amor. Bueno, la lógica de la Eucaristía, me quedo, la estructura, el ritmo de la Eucaristía marca una sabiduría para posicionarnos y habitar en nuestro tiempo, como iglesia, pero también en referencia a la creación, en referencia a los demás, en referencia al servicio que estamos llamados a cumplir. Y el Papa cierra con esto, pero desde dentro. Y tal vez a mí lo que más me motiva y más me asombra es que el Papa cierre con una referencia mariológica, hablando de María. Y alguien va a decir, sí, claro, desde Juan Pablo II hay que cerrar los documentos con una nota mariana y con una oración, y es una manera de argumentarlo. Pero el Papa lo hace, el Papa León lo hace de una manera extraordinaria. Toma el Magnificat, y es un juego también ahí muy sabroso. Magnifica Humanitas y cierra con el Magnificat, el canto de María, y aquí da las dos pistas fundamentales que están también atravesando todo el documento. La primera, mi alma glorifica al Señor, es contemplar a Dios, porque cuando el ser humano no se encuentra con Dios, se pierde. El ser humano sin Dios se deshumaniza, se deconstruye, dijo alguien por ahí. Muy bien, necesitamos de Dios, del Dios verdadero, no de un ídolo, del Dios verdadero para ser verdaderamente personas humanas. Y entonces en el reconocimiento de este Dios verdadero podemos también desarrollar nuestra magnífica humanidad. La perspectiva que mira a Dios. Pero la segunda es más desafiante. El documento de la Comisión Teológica Internacional insiste mucho en el peligro de ver al ser humano como un ser defectuoso. La fragilidad, la enfermedad, la muerte, nos hablan de que el ser humano está mal hecho. Entonces lo que hay que hacer es arreglar al ser humano. La lógica del canto de María hace ver al humilde, al descartado, al último, al perdido, como alguien que no está
ejecutando una humanidad de menor nivel. Es un ser humano de primer nivel. Y entonces la cristología nos dice que el verbo de Dios se hizo carne asumiendo nuestra muerte, nuestro fracaso, nuestra vulnerabilidad como el camino desde dentro para salvar al ser humano. Esta reivindicación de la fragilidad humana podría llevarse incluso a un nivel de investigación antropológico más general. Si somos tan inteligentes y tan capaces de tener esta habilidad elegante, como dice Chomsky a propósito de la inteligencia humana, que no es la inteligencia artificial, insisto, si nosotros tenemos esto, es en parte por nuestra fragilidad, por nuestra necesidad de adaptarnos, aún desde el punto de vista de lo que llaman teorías evolutivas. Podemos ir desarrollándonos precisamente por esa vulnerabilidad. Y es entrando al ser humano en su vulnerabilidad, en su fragilidad, en su necesidad, que descubrimos la belleza, la majestad del ser humano en su plenitud. Cierro con un par de notas. Dice el documento en su conclusión. Hoy nuestra edificación debe tener como fundamento, primero, la relación con Dios. Segundo, como norma, la aceptación del límite humano en cuanto realidad natural y positiva. Y tercero, y como estilo, la corresponsabilidad y el lenguaje evangélico. De esto se ha hablado ya bastante. Cerraría precisamente con esta nota. La humanidad es una humanidad bella en la medida en la que se encuentra con Dios. Lo dice el documento, de hecho, con esto cierra. Invoca a María para que acompañe nuestros pasos en el presente que cambia y custodie en cada uno de nosotros la confianza en el Evangelio, de modo que podamos testimoniar la belleza de una magnífica humanidad habitada por Dios. Con esto cierro. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, ahorita que salió la cuestión de que un planteamiento del corazón sería muy fácil que saliera de América Latina, pero que tal vez de Centro Europa no saliera, y me vino a la mente inmediatamente, pues, John Henry Newman, Dietrich von Hildebrand, recientemente Gernrond, también recientemente Perezova, que ya lo han tenido. Bueno, hay una inquietud también sobre el tema del corazón y una teología del corazón muy bonito desde Centro Europa y es maravillosa. Es un comentario al margen. Por otro lado, yo creo en la pregunta sobre los cómo, incluso cómo educativos, cómo también pastorales, podríamos decir, creo que el Papa Francisco, y lo insistió en la Evangelii Gaudium, la necesidad del contacto persona a persona, cara a cara. Las inteligencias artificiales son maravillosas, pero no suplen una cena sabrosa en casa de Jorge Trasloceros, escuchando a Guillermo. El encuentro personal, eso es una experiencia humana también de belleza, también de intercambio humano fundamental. Y ahora en la visita del Papa a España también la otra pista de contacto con la creación, cuando se nos dice levanten la mirada a Cristo, pero también levanten la mirada al cielo, levanten la mirada a la tierra, quítense los zapatos y caminen por el pasto. El contacto vivo, real de experiencia con el mundo, con los otros, creo que es fundamental y es la mejor manera de encontrar aquello que la inteligencia artificial no puede dar. Somos un misterio hermoso. Precioso. Confiemos.